Listo, continuamos entonces con el tema para el día de hoy. El tema para el día de hoy es entendimiento. ¿Cuánto nos hace falta a usted y a mí el entendimiento? Yo creo que en todo momento nos hace falta entendimiento, pero es tener ese entendimiento en Dios, el entendimiento en la palabra, entendimiento en revelación, entendimiento en sabiduría, entendimiento en conocimiento, entendimiento en cómo debemos obrar a diario. Por eso lo podemos encontrar a la luz de la palabra. Pero el entendimiento para conocer, entender y aplicar en el entendimiento de Dios es necesario nacer de nuevo en todos los aspectos. Así como encontramos en el libro de Juan, capítulo 3, verso 3, cuando el Señor le habló a Nicodemo que tenía que nacer de nuevo. Porque le dijo, ¿qué tengo que hacer para heredar el reino de Dios? El Señor le dice, tienes que nacer de nuevo. Pero como este hombre que conoce de las palabras de las escrituras no entendía lo que el Señor Jesús le decía. Pero el Señor le hablaba de nacer de nuevo en el Espíritu. Pero él decía, tendré que volver al vientre de mi madre y volver a nacer. No, es nacer en el Espíritu. Muchas personas creen que estamos en el propósito en Dios sin haber muerto a la vieja naturaleza, a ese viejo hombre, a sus mañas, a sus vicios, a sus actitudes, a su carácter, a su voluntad. Es poder nacer de nuevo para tener el entendimiento en Dios. Porque usted y yo no podemos traer el conocimiento del mundo y meterlo en el entendimiento en Dios. No lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque entraríamos en confusión, en duda, en incertidumbre. Pero cuando entramos a buscar el entendimiento de la palabra, eso lo da el Espíritu Santo a medida que usted y yo leemos la palabra. Por eso miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Efesios 4, 22 al 24. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. ¿Qué debemos hacer? Despojarnos del viejo hombre que está viciado con sus mañas, hechos, actitudes, palabras y voluntad. Debemos despojarnos de ese viejo hombre, pero también dice que debemos renovarnos en el espíritu de vuestra mente. O sea, nuestra mente tiene que ser renovada. ¿Y cómo tiene que ser renovada? En la palabra, en la oración, en el ayuno, para que nuestra mente sea renovada y podamos conocer y entender el entendimiento del Señor a través de la palabra de Dios. Pero para entrar en el entendimiento del Señor nos es indispensable renovar nuestros conocimientos y pensamientos a la luz de la palabra. Para conocer la voluntad de Dios debemos tener comunión con el Señor y se requiere de comprensión espiritual. Pero esa comprensión espiritual la podemos conocer y entender a la luz de la palabra, direccionados con el Espíritu de Dios. Por eso cuando miramos en el libro de Santiago, capítulo 1, verso 5, dice, el que se halle falto de sabiduría, pídale a Dios que la dará abundantemente y sin reproche. Debemos pedirle al Señor que nos dé sabiduría, sabiduría ante todo, para cada situación, para cada momento, para cada decisión que vayamos a tomar. Sabiduría. Señor, dame sabiduría, pero esa sabiduría basado en la oración y la palabra. Que pueda el Espíritu Santo darnos sabiduría, cómo tomar decisiones en los negocios, en una relación, en el matrimonio, con los hijos, en el ministerio, en el liderazgo, en el pastorado, con los discípulos. Solamente lo podemos hacer con la dirección del Espíritu Santo, pero en sabiduría, conociendo las Escrituras y pidiéndole al Señor esa formación, esa dirección con la palabra de Dios. Por eso encontramos en la palabra que el Señor quiere darnos a conocer y entender a usted su palabra. Por eso miremos lo que nos dice en Primera de Corintios capítulo 2 versos 10 al 11. Dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. La mente del hombre, el Espíritu del hombre lo conoce el hombre, pero el Espíritu que Dios nos dio, el Espíritu de Dios lo conoce. Por eso Él nos puede orientar y guiar cómo poder conocer la mente de Cristo. Ya que al entrar en el estudio y la meditación de la palabra de Dios, en el Espíritu Santo es quien nos llevará al entendimiento y nos revelará cosas profundas de Dios guardadas para quienes escudriñamos la palabra y las escrituras de Dios a diario. Pero cuando no leemos o meditamos en la palabra de Dios, el Espíritu Santo no puede operar ni darnos o tener ese entendimiento, operar
ni entender lo que el Señor quiere hablarnos. A veces tomamos decisiones y decimos, pero yo sé que Dios está en el asunto, yo sé que Dios me guía, yo sé que Dios me orienta, yo sé que Dios me habla, yo sé que este proyecto lo voy a sacar adelante con la ayuda de Dios, yo sé que este negocio lo voy a sacar adelante con la ayuda de Dios, yo sé que esta relación la voy a sacar adelante con la ayuda de Dios. Sí. Yo le puedo decir a usted una cosa: si usted es una persona que va a la universidad, estudia, si usted no estudia los textos que le ponen en la universidad, dependiendo de la materia que usted está viendo, pasará la materia, o con el solo hecho de que usted asista a la iglesia, se podrá graduar bien con el estudio. Pues debemos entender que si usted y yo no nos metemos o nos sumergimos en el río del Espíritu, en la palabra, ¿cómo podemos entender lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros? Y aún así decimos, Dios está en el asunto, Dios me guía, Dios me orienta, Dios me habla, Dios me enseña, Dios me está formando. ¿Cómo? ¿Cómo lo está formando? Personas que dicen, es que todo esto es permitido por Dios. Sí, dígamelo con la palabra. ¿Dónde Dios le habló que Dios está permitiendo eso en su vida? No buscamos del Señor en la palabra, nos volvemos unos religiosos y decimos que es que Dios está en el asunto, que Dios me guía, que Dios me orienta. Pero ¿cómo en la palabra? ¿Cuál palabra le habló Dios? ¿Cuál palabra lo está formando? ¿Cuál palabra lo transformó? ¿Cuál fue el ayuno que hizo para ese proceso? ¿Y en qué palabra Dios le habló? ¿En qué parte de la Biblia? Es por eso que debemos tener usted y yo hábitos espirituales para llegar a tener el entendimiento de Dios en el Espíritu Santo con la palabra de Dios. Eso lo podemos hacer cuando usted y yo realmente nos comprometemos a orar y a leer en la palabra. Pero cuando no leemos, ¿cómo vamos a tener el entendimiento o el conocimiento de lo que Dios tiene para usted y para mí? ¿Cómo vamos a poder tener ese entendimiento para vivir cada situación o saberla manejar acorde a lo que el Señor quiere que usted y yo la manejemos? Ya que cada uno de nosotros debemos tener esa disposición para buscar del Señor. Pero es una disposición que debe nacer del corazón. No porque el pastor se lo dijo, no porque el líder se lo dijo, no porque es que la persona que lo está guiando se lo dijo. No, debe haber en nosotros ese compromiso primeramente con el Señor en buscarlo, en depender para conocer el entendimiento de Dios en la palabra a través del Espíritu Santo. Pero miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Oseas. En el libro de Oseas capítulo 4, 14. Dice, no castigaré a vuestras hijas cuando forniquen, ni a vuestras nueras cuando adulteren, porque ellos mismos se van con rameras, y con malas mujeres sacrifican. Por tanto, el pueblo sin entendimiento caerá. Por eso vemos que si usted y yo no tenemos el entendimiento de Dios, caemos en proyectos ilícitos, negocios que no avanzan, no evolucionan, relaciones ilícitas, personas inconversas, personas impías, como habla la palabra. ¿Pero por qué? Porque tenemos el entendimiento entenebrecido, porque realmente no estamos enfocados en la oración y la palabra de Dios para que el Espíritu Santo nos revele el entendimiento para tomar decisiones con sabiduría. Por eso lo quiero invitar, que usted le pida al Espíritu Santo que le dé ese entendimiento en la palabra, que no leamos por leer. Es que yo leo la palabra y no la entiendo. Muchas personas dicen, es que yo leo y no entiendo, vuelvo y leo y no entiendo. Usted le pide dirección al Espíritu Santo, usted habla con el Espíritu Santo que le enseñe, que lo oriente, lo direccione. Usted le dice al Espíritu Santo que usted necesita abrir su mente al entendimiento para conocer la palabra, para conocer las Escrituras. Lo que pasa es que usted y yo no podemos leer la palabra de Dios como cualquier libro que leemos. Debemos tener dirección con el Espíritu Santo, porque como dijo el Señor Jesús, es Él el único que nos guiará y nos llevará a toda verdad, a la verdad que está a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo de Dios nos la dará a conocer y entender. Ya que sin entendimiento, basados en el conocimiento que ofrece este mundo, en el cual se obtiene a través de las redes sociales, las cuales nos tienen invadidos. Pero ¿cuántas veces nos sentamos a leer la palabra de Dios sin orar, sin pedir dirección, sin conocimiento ni entendimiento a través del Espíritu Santo? Después hacemos memoria sobre cuál fue el texto que leímos, cuál fue el mensaje, pero no recordamos nada. Es precisamente porque no lo hacemos con los parámetros de que el Señor nos enseña en la palabra, sino con parámetros tradicionales.
parámetros en los cuales yo en la universidad me leía 3, 4, 5 libros, me los leía una y otra vez para un mensaje, dependiendo de la materia que veía. Pero en la palabra de Dios no podemos hacer lo mismo, no podemos hacer lo que hacíamos. Por eso la palabra de Dios dice que no usemos los rudimentos del mundo, sino las escrituras con la revelación del Espíritu Santo. Es poder conocer y entender los designios del Señor en la palabra. Pero como miramos acá, no podemos trabajar ningún texto de la palabra de Dios como lo hacíamos, como la vida natural, normal que vivíamos en nuestros estudios, aún en la universidad, de cómo obrábamos y actuábamos. Por eso es que hay muchas personas que tienen el entendimiento entenebrecido y dicen: no le encuentro lógica a lo que leo, no le encuentro sentido a lo que leo en la palabra, porque leo y leo, pero no entiendo nada, todo me es confuso. Precisamente es por eso, porque como nosotros venimos de una mente cegada, una mente obstruida, una mente obstaculizada por lo que nosotros veníamos trabajando y estudiando en las cosas del mundo, pero cuando llegamos al mundo espiritual, a la vida cristiana, tenemos que empezar a trabajar los hábitos espirituales. Como los he explicado varias veces con la meditación, el estudio y la palabra, tiempos de ayuno y oración. El ayuno es para romper ligaduras de impiedad. El ayuno está en el libro de Isaías capítulo 58, donde nos explica cuál es el verdadero ayuno que le agrada al Señor, y es para romper ligaduras de impiedad. Ligaduras de impiedad de los pensamientos, el carácter, los recuerdos, los sentimientos, la voluntad, y poder entrar realmente a la dimensión del Espíritu Santo a través de esos tiempos de ayuno, el morir a la carne, pero vivificar el espíritu. ¿En qué consiste el entendimiento? ¿Cómo lo podemos conocer y entender? Este nos lo da a usted y a mí, es a través del Espíritu Santo, ya que el espíritu de entendimiento, el cual consiste en la revelación sobrenatural de Dios, en sus conocimientos, sus secretos, a través de su palabra. El Espíritu de Dios es quien ilumina nuestro corazón y nos da de su entendimiento y sabiduría, es quien ilumina nuestro entendimiento, es el Espíritu Santo. Por eso hoy el tema se trata de entendimiento, pero para poder tener el entendimiento del Señor, tenemos que salir del entendimiento del mundo, el conocimiento del mundo, el conocimiento y la formación que nosotros hemos tenido en el mundo, tanto en la parte secular, en el estudio, en el trabajo, la formación de los padres, para poder entrar en el entendimiento de la revelación del Espíritu de Dios en la palabra. Pero cuando usted y yo obtenemos el entendimiento, podemos llegar a conocer en cada uno de nosotros el entendimiento. ¿A través de cómo? A través del discernimiento en todo con respecto a los tiempos que el Señor tiene para usted y para mí, en cada situación, en cada proyecto, en cada propósito, en cada llamado para cada uno de nosotros. Podríamos entender lo que sucede tras bambalinas, detrás de cada acontecimiento. Esto lo podemos conocer y entender a través del entendimiento de Dios en la palabra. Podemos percibir por qué la gente actúa como lo hace, ver a los demás con la perspectiva de Dios en cada situación, con entendimiento a través del Espíritu Santo. Y ese entendimiento es el que el Señor quiere darnos a usted y a mí para cada decisión, que tomemos decisiones con sabiduría, pero también con entendimiento, que es lo que el Señor viene hablándonos en la palabra de Dios. Ese entendimiento que lo quiere dar a usted y a mí es el Espíritu Santo. Pero miremos lo que nos dice el salmista en el Salmo 32:8. Dice: te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. Tremendo esta palabra que el Señor nos da. Dice: te haré entender. O sea, como que no entendemos, pero Él dice: te haré entender y te enseñaré. Por eso es el Espíritu Santo el que nos forma a usted y a mí. Te haré entender y te enseñaré, nos forma. El camino en que debes andar. Los caminos que hacemos, que tomamos, no son los caminos del Señor. Son los caminos de nuestros pensamientos, nuestra voluntad, nuestras decisiones. Dice: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar, y sobre ti fijaré mis ojos. O sea, el Señor estará aún pendiente de usted y de mí. ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde debemos andar? Y nos guiará y nos llevará a ese entendimiento. Ya que el entendimiento en cada área o situaciones, momentos, caminos, es conocer la voluntad de Dios y tener comunión con el Señor, pero para esto se requiere comprensión espiritual. Solo el entendimiento espiritual nos lleva al reino del Espíritu, pero también nos permite conocer la voluntad de Dios.
Una persona pregunta, ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios en mi relación, en mi matrimonio, en mis hijos, en el negocio, en el ministerio, en el liderazgo, en los líderes, en los discípulos? ¿Cómo puedo yo conocer la voluntad de Dios? Solamente cuando renovamos nuestra mente. Pero también miremos lo que nos dice la palabra en el libro de Romanos. Romanos capítulo 12, versos 1 y 2. Dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mire que aquí el Señor nos pide dos cosas. Primero, que presentemos nuestro cuerpo como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. ¿Qué quiere decir? Que cuando usted y yo llegamos a conocer de Jesús, este cuerpo ya no nos pertenece. Antes nos pertenecía en la fornicación, en el vicio, la drogadicción, la inmoralidad sexual. Todo eso nos permitíamos hacer cuando no conocíamos del Señor. Pero cuando entramos a conocer del Señor, ya este cuerpo no nos pertenece. Porque aquí el apóstol Pablo nos lo habla en el capítulo 12, verso 1, dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. O sea, este cuerpo ya entrará a ser como sacrificio para el Señor. Ya no lo utilizaremos como lo usábamos antes para el pecado. Ya empezamos a santificarlo a través de la oración, el ayuno y la palabra. Y lo santificamos para presentarlo delante del Señor como ese sacrificio vivo, santo y agradable delante del Señor. O sea, no un cuerpo contaminado, un cuerpo enfermo, un cuerpo débil, no, un cuerpo totalmente transformado en la dirección del Espíritu de Dios. Pero también nos hace una recomendación aquí el apóstol Pablo en el versículo 2 del capítulo 12. Dice: no os conforméis a este siglo. O sea, usted y yo no podemos conformarnos a lo que nos ofrece este mundo. ¿Qué nos ofrece este mundo? La mentira, el engaño, la traición, la falsedad, la hipocresía, el vicio, el alcohol, la drogadicción. Todo eso nos lo ofrece el mundo. Pero dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Cómo renovamos nuestro entendimiento? Con la palabra, a diario meditando la palabra, así como el Señor se lo dijo a Josué en el capítulo 1, verso 8. Dice: meditarás en este libro de día y de noche, para que todo te salga bien. O sea, lo mandó y nos pide el Señor a usted y a mí que debemos meditar en la palabra día y noche, para que todo nos vaya bien. Todo, aquí no dice solamente una parte específica, todo. Y aquí nos lo recuerda el apóstol Pablo. Dice que renovar la mente, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Pero para qué? Para que comprobemos cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tremendo, porque si renovamos nuestra mente a través de las escrituras, a través de la palabra, pero también con la dirección del Espíritu Santo, tenemos ese entendimiento para conocer la voluntad de Dios, que es agradable y perfecta, que es buena, es agradable y es perfecta. Y esa la podemos conocer en todos los aspectos de nuestra vida a medida que usted y yo realmente nos comprometemos en renovar nuestra mente con la palabra, y conoceremos la voluntad del Señor. Ya que cuando consagramos nuestro cuerpo para Dios y renovamos nuestra mente a través del estudio y la meditación de la palabra, podremos conocer el entendimiento que viene del Espíritu de Dios para conocer su perfecta voluntad, ya que un espíritu de revelación y el entendimiento espiritual van al lado del otro, ya que el Señor nos ha dado un espíritu de sabiduría y revelación. Ese espíritu de sabiduría y revelación nos lo quiere dar el Señor a través de la palabra, pero también esas personas que tienen hambre y sed de Dios, hambre y sed de Dios, de conocer y el entender sus designios para nuestras vidas. La sabiduría y la revelación que recibimos en nuestro espíritu deben ser realizados por el entendimiento, antes de que podamos conocer el verdadero significado de la revelación. Solamente en el entendimiento podemos conocer y entender la revelación de lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros. La revelación es lo que recibimos de Dios. El entendimiento es comprender la revelación
que hemos recibido de Dios. Lo repito. La revelación es lo que recibimos de Dios. El entendimiento es comprender la revelación que hemos recibido de Dios. Hay personas que dicen, Dios me dio una revelación, pero no hay entendimiento. Se hablan de la revelación que Dios le dio, pero no está el entendimiento. Es como cuando leemos el libro de Apocalipsis, como el Señor le habló a Juan, que fue uno de los últimos discípulos del Señor, que el Señor le reveló el Apocalipsis, y cómo habla de la revelación que Dios le dio, pero también le da el entendimiento, que eso es lo que va a suceder en los tiempos finales en la tierra, y cómo le da el entendimiento al apóstol Juan. Pero dice acá, nuestra propia comprensión nunca puede resolver nada. Cuando nuestro espíritu ilumina nuestro entendimiento, este conoce el propósito del movimiento de Dios. Es cuando el Espíritu de Dios le permitimos que entre y se conecte con mi espíritu. A medida que yo estudio y medito la palabra, entenderé ese entendimiento en el Espíritu de Dios. Le oro y le pido al Señor que usted tenga el entendimiento claro para entender y conocer la revelación de Dios en la palabra para cada situación que usted está viviendo en su vida y poder conocer los designios que Él ya ha destinado, prefijado para su vida. Nuestra propia comprensión nunca puede resolver nada. ¿Qué quiere decir? A veces intentamos comprender en nuestros razonamientos lo que Dios me quiere hablar a través de la palabra, pero no entramos más profundo en los ríos del Espíritu, en entrar como en esa profundidad, en esa dimensión del Espíritu de Dios para que entre y me lleve a conocer esa dimensión que Él tiene para mí en cada aspecto o en cada situación que yo estoy viviendo. Pero miremos lo que nos dice aquí la palabra en el libro de Isaías, capítulo 40. Isaías 40, 28. Dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Mire cómo usted y yo, si realmente nos metemos en la palabra y nos sumergimos en el río del Espíritu, llegaremos a conocer y entender el entendimiento del Señor. Por un entendimiento en el cual Él nos permite conocerlo y entenderlo a Él. Pero como lo dice acá el profeta Isaías, dice, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová? El Dios eterno, el Dios todopoderoso, el cual creó los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. A veces nos cansamos. Vivimos fatigados, vivimos estresados, vivimos oprimidos, vivimos angustiados y no entendemos. No entendemos y creemos que con una lectura a medias vamos a entender, pero si sigamos cansados y fatigados no vamos a entender porque no hay como esa disposición. Necesitamos deshacernos de nuestros conocimientos, pensamientos, de filosofías erróneas, de que otras personas son la fuente de la comprensión. Hay momentos en que nos fijamos en el pastor, en el profesor, en el maestro, en el líder espiritual, los maestros de las escuelas bíblicas o incluso en libros o textos que vienen a darnos comprensión y no nos basamos realmente en la palabra direccionados por el Espíritu de Dios. No estoy queriendo decir que Dios le haya revelado, no le haya revelado o le haya dado entendimiento a otros pastores que escriben libros sobre conocimiento, sobre entendimiento de la palabra. Pero si usted y yo tenemos el Espíritu Santo, ¿por qué no recurrimos a la fuente directa que es el Espíritu de Dios para que nos dé ese entendimiento en la palabra? Y si recurrimos a otros libros, pero es que Dios le habló a tal pastor, Dios le habló a tal líder, Dios le habló, bueno, ¿y qué le habló Dios a usted? Por eso vuelvo y le digo, no es que yo no esté en acuerdo con lo que Dios les haya revelado o lo que ellos hablen, pero Dios también nos puede hablar a usted y a mí. Podemos leer esos textos, pero primero vayamos a la oración y a la dirección del Espíritu Santo en la palabra para poder conocer y entender qué me quiere hablar el Señor en ese texto o en ese libro.
Dios puede usar a otras personas para darnos entendimiento, pero Dios mismo es la fuente del entendimiento a través del Espíritu Santo. Y lo mejor de todo es que podemos acudir a Él en cualquier momento que necesitamos comprensión y entendimiento. Y eso solamente lo podemos conocer y entender en las Escrituras, en la palabra de Dios, en la cual Él quiere revelarnos a usted y a mí en todo momento. Miremos lo que nos habla el salmista en el Salmo 119, 125. Salmo 119, 125. Dice: tu siervo soy yo, dame entendimiento para conocer tus testimonios. Tu siervo soy yo. ¿Qué es lo que nos pide el Señor? Que usted y yo seamos siervos. Siervo, ¿quién es? Una persona humilde, una persona que se deja guiar, orientar y direccionar. Somos siervos. Si usted realmente somos siervos de Dios, Él nos dará ese entendimiento. Por eso lo dice ahí la palabra. Pero si somos siervos de Dios, si nos dejamos corregir y direccionar, pero también si somos humildes para recibir esa corrección y dirección. Para recibir comprensión y entendimiento necesitamos reconocer nuestra posición delante de Dios como siervos de nuestro Señor Jesucristo, para poder entender y conocer el entendimiento del Señor. Por ahí mismo lo podemos ver nuevamente. Volvamos al libro de Isaías, capítulo 40, verso 13. ¿Quién enseñó al Espíritu de Jehová o le aconsejó enseñándole? ¿Quién? Solo el Señor. No podemos llegar al mismo entendimiento que el Señor tiene a través del razonamiento intelectual. Dios nos da entendimiento cuando usted y yo se lo pedimos. Pedimos el espíritu de entendimiento, que el Señor nos dé ese espíritu de entendimiento, no solamente en la palabra, sino para cada decisión, en mi relación con el Señor, en mi relación con mi esposa, en mi relación con mi esposo, en mi relación con mis hijos, en mi relación con el matrimonio, en mi relación con el liderazgo, en mi relación con los líderes, en mi relación con los discípulos. Señor, dame el espíritu de entendimiento, que es el mismo espíritu de Dios, que Él nos da ese entendimiento. Entonces, poder llegar a conocer y entender los designios del Señor, y Él nos dará ese entendimiento siempre y cuando usted y yo se lo pedimos. Pero miremos ahí en el mismo capítulo 40, verso 31. Dice: pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Mire que si usted y yo realmente nos esmeramos, nos esforzamos por conocer el entendimiento del Señor, direccionados en el Espíritu Santo, no nos cansaremos, no nos fatigaremos, como lo dice ahí la palabra, ya que en lugar de tratar de buscar el entendimiento de Dios y preocuparnos, dudar de Él y preocuparnos por no entender o conocer, necesitamos es esperar en el Señor y esperar con paciencia a que Él nos revele su entendimiento, porque nos cansaremos, nos fatigaremos si actuamos y obramos en nuestras fuerzas, pero el Señor quiere darnos ese espíritu de entendimiento a través de la palabra. Pero hoy le quiero orar al Señor y pedirle que Él venga y nos revele ese espíritu de entendimiento a cada uno de nosotros. Pero también el Señor nos pide que nos despojemos de nuestra humanidad, de ese viejo hombre, para poder realmente nacer en el espíritu al nuevo hombre, guiados por el Señor en la dirección del Espíritu de Dios, para conocer y tener ese entendimiento en la palabra, en todo lo que hagamos a diario. Por eso hoy le oro y le pido al Señor que abra nuestro entendimiento, que abra nuestras mentes al entendimiento, que abra nuestros ojos del entendimiento, que abra nuestro corazón al entendimiento, y que podamos recibir el Espíritu Santo para que entre y nos direccione en el entendimiento de la palabra, en el entendimiento de todo lo que usted y yo estamos haciendo o vamos a hacer. Padre, hoy oramos en el nombre de Jesús. Hoy declaramos que la sangre de Cristo limpia nuestras conciencias de obras muertas. Te pedimos, Señor, entra, toma el control de nuestros pensamientos, de nuestros conocimientos, de nuestros recuerdos, de cada uno de los órganos de nuestros sentidos, de nuestro carácter, de nuestras palabras, nuestra voluntad. Te entregamos el control, Señor. Entra, gobierna nuestras vidas y llévanos, Señor, al entendimiento del Espíritu de Dios en las Escrituras, en el propósito, en el llamado que tú tienes para con cada uno de nosotros. Oramos, Dios, y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Hoy oramos y le pedimos al Señor que usted tenga el entendimiento direccionado por el Espíritu Santo a través de la palabra. Recuerde, orar, pedirle al Señor
antes de leer la palabra, antes de tomar una decisión, vaya al lugar secreto, ore, pídele al Señor entendimiento. Dame, Señor, el espíritu de entendimiento para esta situación, que yo pueda entender cómo debo hacerlo, cómo debo hablar y cómo debo actuar en el nombre de Jesús. Y le aseguro que el Señor lo guiará en el espíritu del entendimiento a partir de ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración. Ya viene un siervo de Dios para la ofrenda, para la palabra de Dios. Este maestro de la palabra hoy tiene una palabra para una pareja, un matrimonio en el cual están empezando hasta ahora en este matrimonio, pero están mirando cómo obrar y actuar con sus finanzas, con su economía, y hoy el Señor le tiene una palabra profética a través de ese siervo, cómo debe hacerlo, cómo debe obrar usted en su matrimonio, con su esposa, con su esposo, cómo pueden empezar a ser bendecidos en la parte financiera. Y este hombre, este siervo de Dios, le tiene una palabra direccionada por el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. Continuemos con un tiempo más de alabanza, adoración, y ya viene la palabra de la ofrenda para la respuesta que usted está esperando.